le damos la bienvenida a los que todavía en esta nueva normalidad nos siguen viendo a través de sus dispositivos, a través de la red. Y bueno, pues también ellos son bienvenidos y también a ellos les deseamos que ahí donde están también sientan y se sientan como en casa, aun y cuando estén en su casa, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar entonces. Hace 8 días hablábamos precisamente de que parte del propósito de Dios era que cada uno de nosotros estuviéramos en cada experiencia, en cada vivencia, ¿verdad? Con una intención, ¿verdad? Que estuviéramos siempre con ese gozo, ¿verdad? Con esa pasión, ¿verdad? Hasta lo titulamos así, apasionados de verdad, buscando realmente lo que tuviera que ser el motivo para esa pasión correcta. Pero algo de lo que también en el transcurso de la semana estuvimos viendo y decíamos, bueno, ¿y qué pasa cuando las cosas no están conforme a lo que nosotros creíamos? Como dice el dicho, ¿qué pasa cuando las cosas no van viento en popa y podemos seguir apasionados, podemos seguir entonces con ese mismo ímpetu? ¿Qué podemos hacer cuando la situación no está conforme nosotros esperamos, conforme nosotros queremos? Bueno, es por eso que este domingo precisamente lo hemos titulado así, angustiados. Se oye afligidos, mas no angustiados. Amargados. Hoy ando inventando nombres. Afligidos, angustiados, mas no amargados, ¿verdad? Afligidos, mas no amargados. Puede venir una situación de angustia, ¿verdad? Puede venir una situación que a lo mejor no sea la más adecuada, pero eso no tiene que llevarnos al siguiente nivel, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Aquí en el Evangelio de San Juan, el último capítulo 16, perdón, el primer versículo, hoy ando distraído, ¿verdad? San Juan capítulo 16, versículo 1, dice, estas cosas os he hablado, perdón, no es el 1. ¿Qué está pasando el día de hoy? Ya era tarde cuando estábamos haciendo el bosquejo. Pero sí están con sus Biblias, ¿verdad? Ok. No. Versículo 33. 16:33. Sí, ¿verdad? Porque yo también vi ahí, dije es el 1, pero no. Es que sí inicia, el 1 inicia así, ¿ok? Bueno, esto es para que veamos si estamos realmente leyendo nuestra Biblia o no. Si estamos ahí conectados, porque si les digo es el 1 y dicen sí, amén, sí es el 1. Y vimos que no, es el último versículo del capítulo 16. 33, dice, hablando palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, estas cosas os he hablado para que en el mundo tengáis paz. Algo que todos queremos, ¿no? Paz, todo el mundo buscamos la paz. Todo el mundo queremos dormir en paz, comer en paz, incluso trabajar en paz, ¿verdad? Tener una familia, una relación familiar en paz. Entonces dice el Señor, estas cosas les hablo después de que termina, ¿verdad? Y les dice, para que en mí tengáis paz. Ay, Señor, ¿vamos a tener paz? No, en el mundo tendrán aflicción, ¿verdad?
Estas cosas, dice el Señor, estas cosas les he hablado para que tengan paz. Ok, Señor, vamos a tener paz, vamos a estar tranquilos. No, van a tener aflicción, ¿verdad? Van a tener problemas, van a tener pruebas. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un poco contradictorio, ¿verdad? Un poco complicado. Creo que ya sé por qué, Mario, pero digo, ya no nos vamos a meter. No. ¿Por qué faltó aquí algo? Bueno, vemos que entonces la promesa de Jesús es: vamos a estar confiados en Él, aun y cuando vengan situaciones, y ya lo está asegurando, ¿verdad? La vida no es tranquila, la vida no va a ser color de rosa, la vida no va a ser en una burbuja donde cada uno de nosotros, nada de nuestro entorno, de lo que hay alrededor, nos afecte. No, nos va a decir: en el mundo tendrán aflicción. Va a haber circunstancias, situaciones que los van a poner en una situación no grata, ¿verdad? Van a pasar cosas no muy agradables. Es más, está asegurando que délo por hecho. En su vida va a haber situaciones desagradables, va a haber situaciones inconvenientes, va a haber situaciones de angustia, ¿verdad? Van a venir situaciones de desconocimiento, de impaciencia, de intranquilidad. Van a venir situaciones adversas, pero termina diciendo: pero si confían, ¿verdad? Pero si confían, hay una garantía. Dice: yo he vencido al mundo. Algo que de repente pudiéramos decir: bueno, si ya lo venció, entonces ¿por qué hay aflicción? Si ya venció Jesús, entonces ¿por qué sigue la aflicción? Dice en el Salmos 34, muchas son las aflicciones ¿de quién? Muchas son las aflicciones del justo. Quiere decir que entonces es algo que va a estar ahí sí o sí. Pero continúa diciendo: pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas van a ser las aflicciones. No dice incluso, bueno, las grandes aflicciones, la más cantidad de aflicciones van a ser para los injustos, y para los justos unas cuantas aflicciones. ¿Dice eso? Dice: muy pocas aflicciones son para el justo y la gran cantidad de aflicciones son para el injusto. Dice: una que otra aflicción le llegará al justo, pero el injusto pasará por puras aflicciones. Tal parece que dice al revés: para el justo muchas aflicciones, para el injusto unas cuantas aflicciones. Pero la diferencia es no qué cantidad, poca o mucha, de aflicciones hay en la vida, sino la garantía que dice después. Pero ¿de cuántas? ¿De algunas aflicciones? ¿De dos? ¿Solo hay un premio y usted escoge cuál? No, dice de todas las aflicciones. Si son 10, si son 100, si son 1000, de todas las aflicciones nos librará el Señor. Esa es una garantía que la palabra de Dios ha puesto para todos. No, dice para los justos, para los que creen. Dice Jesús: para los que confían. Para los que confían hay una garantía. ¿Va a venir aflicción? Sí, va a venir aflicción. ¿Van a venir situaciones complicadas? Sí, pero de todas ellas, muchas, pocas, como usted las quiera valorar, de todas nos librará el Señor. ¿Qué es entonces cuando habla que yo he vencido? Cuando el Señor dice confiar, yo he vencido al mundo, no quiere decir que ha quitado la aflicción, no quiere decir que ha derribado, ¿verdad? Este concepto, sino que más bien Él ha vencido
la fuerza, y aquí lo quise poner para que no se me olvidara tal cual y no empezara a inventar. Dice, Él ha vencido a la fuerza capaz de dañar tu estructura interna, donde se desarrollan todos los pensamientos, filosofías, ideologías y teologías. ¿Qué es lo que entonces ha vencido Jesús cuando dice, en el mundo vendrá aflicción, mas sin embargo yo he vencido? Cuando Él dice yo he vencido, habla que Él tiene control, potestad sobre la fuerza interna que daña, ¿verdad? Sobre la fuerza que puede dañar nuestro interior, nuestro pensamiento, nuestra alma, todo lo que nosotros somos. Ya hemos hablado al respecto, decimos que como seres tripartitas, ¿verdad? Hay una parte interna que también somos nosotros, nuestro pensamiento, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos desagrada, lo que de una u otra manera nos motiva a hacer las cosas. Hacemos las cosas porque nos gusta o dejamos de hacer cosas porque nos disgustan. Sentimos pasión por unas cosas, pero también tenemos desagrado por otras. Y cada uno de nosotros, en base a lo que somos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que conocemos, lo que no conocemos, en base a todo ese conocimiento es que también forman parte de nuestro ser. Es de parte de esa conformación de donde surgen nuestras acciones, desde donde surgen nuestros diálogos, desde donde surgen nuestros razonamientos, en base a lo que sabemos, pero también en base a lo que no sabemos, a lo que nos gusta y a lo que nos disgusta. Y entonces habla que Jesús ha vencido el poder que existe para tratar de llegar a ese lugar donde nosotros tomamos decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando esa fuerza puede trascender, ponerse en nuestra mente, ¿verdad? Va a bajar al corazón y es probable que en base a lo que cada persona cree, va a reaccionar. Cada persona, conforme a cada situación, va a asimilar esa información, la va a procesar y la va a administrar o la va a guardar en el corazón. Y es ahí, en base a esa información que ha captado, que entonces va a tomar acciones con respecto a cada situación. Cuando alguien tiene una mala experiencia, ¿qué es lo primero que va a decir si una persona fue a un restaurante y tuvo una mala experiencia? Por la razón que haya sido. Ese día el mesero se levantó de malas, ese día el cocinero se peleó con la esposa, ese día algo pasó en el camino, y cuando esa persona llega a ese restaurante y el mesero le atiende de malas, o el cocinero estaba enojado y hizo mal la mezcla, la comida, a partir de esa experiencia usted va a decir, ¿el restaurante es bueno o es malo? Independientemente si en realidad el restaurante es bueno, pero por su experiencia, por la vivencia que usted tuvo, en base a eso usted va a decir, no, no es cierto. Lo que a mí me pasó no fue nada de lo que tú dices, y para mí ese lugar es malo, ¿verdad? Entonces, es en base a lo que cada uno de nosotros nos vamos formando, que nos vamos acumulando y vamos sacando nuestras decisiones. ¿Cuál es el punto aquí? Que podemos tener experiencias, vivencias que nos hagan tener una percepción equivocada de una persona, una percepción equivocada de un lugar, ya lo decíamos, pero lamentablemente podemos también tener una mala percepción de Dios. Cuando alguien por primera vez conoce o le hablan de la palabra, del evangelio, y le dicen, cuando tú entregues tu vida a Dios, cuando tú vayas y conozcas ahí donde nos reunimos y empieces a leer la Biblia, tu vida va a cambiar. Y cuando le decimos tu vida va a cambiar, ¿es una verdad o es una mentira? Es una verdad. Tu vida
nuestra vida, cada uno de nosotros, dice la palabra que esta no puede salir y regresar tal como fue. Algo tiene que generar. Dice, así como la lluvia cae y produce en la tierra que germine, que haya cultivos, que algo pase, así es la palabra, no puede ir y regresar vacía. Entonces, si nosotros le decimos a alguien, tu vida va a cambiar cuando conozcas la palabra de Dios, cuando sepas lo que Dios tiene para tu vida, ¿le estamos mintiendo? No. ¿La palabra miente cuando dice eso? No. Pero la percepción que tiene la persona puede ser correcta o incorrecta en base a ese mensaje. Sí. La percepción de la persona puede decir, mi vida va a cambiar, entonces a partir de ahora las cosas me van a salir bien, a partir de ahora no voy a tener problemas, voy a vivir en paz, todo va a ser color de rosa. No. ¿Qué dice cuando empezamos a leer palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan? En la vida van a tener aflicciones sí o sí. Aflicciones sí o sí, se acabó. Pero tú estás diciendo que cuando yo conozca de Dios mi vida va a cambiar. Sí, pero no quiere decir que va a cambiar en base a tu percepción. Va a cambiar en base a lo que Dios ha dicho. Cosas completamente diferentes. Entonces, vamos a ver que cuando Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, ¿verdad? Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 4 dice, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? 3 veces contento, 3 veces feliz, 3 veces satisfecho. Dice, 3 veces feliz el que esté llorando. Algo raro, ¿no? No me imagino a alguien llorando y diciendo, ay, estoy muy feliz porque estoy llorando, porque me están pasando todas esas cosas. Gracias, Señor. Pero a final de cuentas termina diciendo la promesa que hablábamos al principio: bienaventurados porque ellos recibirán consuelo. Aquí le volvió a faltar. Creo que ya sé qué es. El resto del texto está en negritas, por eso no se ve. No, pero así déjalo. ¿Verdad? ¿Sí estamos leyendo? ¿Verdad? Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Recibirán consuelo. La promesa sigue. ¿Va a venir problemas? Sí. ¿Van a venir situaciones? Sí. Pero hay una diferencia. Dice, nuestra vida va a cambiar, sí, porque antes tal vez no iba a haber consuelo. Va a venir aflicción, pero no iba a venir el consuelo y la paz que Dios promete, ¿verdad? Vamos entonces a hablar un poquito de esto. Si quieres, déjalo así, ya. Porque aquí le vamos a ir complementando si falta algo. Yo veo que todo el mundo tiene sus Biblias, sus teléfonos, y si falla algo, si falta algo aquí en la pantalla, aquí rápidamente nos van a hacer la corrección. Dice Génesis, hablando del pasaje donde José, si recordamos, José vivía en su casa y era, como ya hablábamos la otra vez, era el hijo predilecto de su papá, ¿verdad? Era el hijo predilecto de Jacob. De los 12 hijos, José era el hijo predilecto. En un momento de envidia por parte de sus hermanos, estamos todavía antes de llegar aquí. José, en un momento de envidia de sus hermanos por todo lo que Dios le estaba revelando, ¿verdad? Ya hemos visto que José empezó a tener revelación de parte de Dios, y esa revelación, a la hora de compartirlo en casa, primeramente, en el momento de decirle a sus hermanos, yo, según lo que Dios me está enseñando, yo me veo, ¿verdad? Erguido, y ustedes como unas espigas inclinándose delante de mí. Y cada situación que él les decía, pues hablaba de esa postura
Dios me ve o yo me da una revelación, decía José, Dios me da una revelación de que yo voy a estar por encima de ustedes. Y obviamente a sus hermanos, ya de por sí en un conflicto, porque él era el predilecto de sus papás. Y con eso todavía llegar y con esa actitud para ellos arrogante, ¿verdad? Prepotente, pues no creo que fuera muy del agrado de ellos. Y es por eso que vemos que uno de ellos dice: ¿sabes qué? Vamos a matar a este. Este ya se pasó de la raya y en una oportunidad lo vamos a matar. Por ahí otro dice: no lo mates, no nos vamos a meter en problemas. Mejor se lo vamos a dejar a las fieras, ¿verdad? A ver qué las fieras deciden. Otro dice: no, mejor vamos a echarle un pozo y ahí que quede la cosa. Nos vamos ahí. Si alguien pasa y lo ayuda, bueno, pues ya, ¿verdad? Nosotros no somos culpables de eso. Vemos que más adelante José es rescatado, es vendido como esclavo, es llevado a Egipto. Ahí como esclavo, después es rescatado de cierta manera, comprado por un capitán, ¿verdad? Por Potifar, y lo lleva a su casa a trabajar, y vemos que también se hace una revuelta en la casa de Potifar y termina José en la cárcel otra vez. Después de estar ahí en la cárcel, tiene una oportunidad para salir, pero ya no para salir directamente a la calle, sino para ser llevado, ¿verdad?, al trono de Faraón. Y es ahí en el trono de Faraón donde él le da revelación de parte de Dios, y esto hace que el Faraón lo ponga como uno de sus asesores, al grado que poco a poco José va subiendo nivel ahí en el núcleo del Faraón, en el séquito, pudiéramos decir, al punto de que llega a ser la persona más importante después de Faraón. Cuando está ahí, ya sabemos, sus hermanos que no saben qué ha pasado con José, vienen a buscar alimento y se presentan ya delante de José, ¿verdad? Y aquí ya en Génesis 45, a partir del primer versículo, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Vemos cómo entonces, en base a todos estos sentimientos, ¿verdad?, dice que no aguantó José más. Después de estar ahí con sus hermanos, después de estar hablando con ellos, no aguantó y le dijo a toda la servidumbre: váyanse de aquí, déjenme solo con estas personas. Y él empezó a darles a conocer quién era, ¿verdad? Dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Vamos a hacer aquí un paréntesis, hablar precisamente de los conceptos que estábamos diciendo. Ha pasado una experiencia, una vivencia que ya hablábamos ahorita. Unos hermanos se quisieron vengar del otro, y ahora estamos hablando de una situación donde el hermano tiene la oportunidad de vengarse de los que en un tiempo le quisieron hacer daño. Tiene que ver con todo lo que cada uno de ellos recibió e hizo conforme a su vivencia. ¿Por qué uno de sus hermanos decidió en un momento matarlo? ¿Por qué en un determinado momento uno de sus hermanos tuvo envidia de él? Porque él percibía unas cosas diferentes de lo que estaba sucediendo. Para José, un concepto, una revelación de parte de Dios de cómo sería su vida, tenía que ver a lo mejor con su propósito, con un propósito que iba a cumplirse. Para otro hermano, el escuchar esa revelación de parte de Dios no era
un cumplimiento de un propósito, sino más bien era un castigo para él. Ese hermano podía pensar, José está tomando una actitud muy prepotente, ha llegado al punto de creerse más que nosotros. Para una persona, una vivencia siempre tiene que ver en base a cómo la ha percibido y qué ha atesorado, qué ha guardado, qué ha desarrollado, para en base a eso tomar sus decisiones. Tenemos aquí a un hermano que ha vivido una experiencia donde sus hermanos lo quisieron matar. Unos pudieran justificarse y decirle, tú tuviste la culpa. Si él les hubiera dicho, ¿por qué me quisieron matar? Más de uno le hubiera dicho, tú tuviste la culpa. Tú te pusiste en esa condición. Tú nos empezaste a hablar así, tú te sentías esto, tú hacías esto y tú te aprovechabas de esto, y cada que tenías oportunidad te burlabas de nosotros, nos humillabas, nos hacías sentir mal delante de todos. Se pudieron haber justificado. José puede tener también sus justificaciones y decir, ahora se está cumpliendo la palabra y yo sí estoy en autoridad, hoy yo sí tengo control sobre ustedes, hoy sí yo puedo tomar decisiones en base a lo que cada uno ha percibido. Mas sin embargo dice que José lloró, clamó y les dijo, yo soy su hermano, ¿dónde está mi papá? ¿Vive aún? Él no estaba de cierta manera reclamándoles porque le hicieron eso. Él no estaba echando culpas a los demás. Él estaba más preocupado por saber qué pasaba con su papá, por saber que sus hermanos conocieran que él seguía vivo. Dice más adelante, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La percepción de ese suceso, ¿verdad? Y aunque José ahí teniendo la revelación y tomando acción de decir, todo ese proceso que ustedes me enviaron, ese proceso que al parecer querían mi muerte, no era otra cosa más que el plan de Dios para que yo pudiera, dice, preservar la vida, ¿verdad? Para ayudarles a mantenerse. Dios me mandó con un propósito desde antes de que ustedes incluso supieran. Ustedes pensaron que me estaban ocasionando un daño, ustedes pensaban que me estaban afectando, pero en realidad solo estaban cumpliendo el propósito de Dios. Esa es la percepción de José. Y aún cuando les dice, no les pese mucho, acuérdense que yo soy José, ¿no? El José, el hermano que ustedes querían matar, ese soy yo. Así como que bajita la mano, ¿verdad? Les dio un coscorrón ahí. Pero a final de cuentas José está revelando cuál es el propósito, qué es lo que él percibió, qué es lo que en base a esa vivencia fue importante para él. Él pudo hoy tener los argumentos suficientes para estar molesto con sus hermanos. Él tenía los argumentos suficientes para decirle, ¿saben qué? Así como ustedes me quisieron matar, yo puedo también desquitarme con ustedes. Podía hacerlo, mas sin embargo no lo hizo. Mas sin embargo José está diciendo, el propósito de esta venta, de esa intención de muerte y de todas esas calamidades, de todas esas angustias, de todos esos problemas por los que yo pasé, era para que yo esté en este lugar. Esa era la razón y el propósito. Y entonces por eso les dice, para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. La percepción completamente diferente de José en base a los hechos era de que todo era un cumplimiento de parte de Dios, del proyecto de Dios, del plan de Dios. Para los hermanos todo ese suceso era quitarse de un problema, de una angustia, de una inconformidad. Cuando hoy en día hay un accidente, ahí en un accidente vial, siempre va a haber testigos, ¿verdad? Y difícilmente la autoridad va a tomar única y exclusivamente la versión de un solo testigo. Difícil, imposible, jamás. Siempre va a buscar la versión de diferentes testigos, porque cada testigo va a aportar una visión, una manera, un enfoque diferente a lo que sucedió. Todos estuvieron ahí viendo el accidente, todos vieron el accidente, pero cada uno de los testigos va a tener una versión diferente. Uno va a decir, no, pues es que este señor se adelantó. No, pues es que este señor venía a exceso de velocidad. No, pues es que este señor no respetó el alto. No, pues es que este señor se distrajo con la viejita que iba a cruzar y por no chocarla se movió, y entonces como el otro venía a exceso, cada uno va a dar una versión. Y es en base a todas esas opciones que vamos a tener la realidad más cercana. Entonces, por eso estábamos diciendo que todo depende de cómo estamos tomando esas versiones. Claro, cuando una situación, por ejemplo, no como un testigo, sino en una familia, como es el caso, cuando una familia tiene un suceso, ¿verdad?, que para uno es irrelevante, para otro de los hermanos es una situación, una vivencia relevante, marcada para él. No sé si han hablado con, o alguno ha tenido la oportunidad de hablar con algún familiar, hermano, papá, no sé, y decirle, mamá, ¿te acuerdas que cuando pasó esto en el cumpleaños o en la casa de fulanito, sutanita, estábamos así y asá, y me acuerdo que me dijeron, que me trajeron, que me dieron? Y la mamá dice, ¿de quién? ¿En la casa de quién es? ¿Cuándo fuimos? ¿No? Y para una persona tiene claro cada momento, y para la otra persona fue algo irrelevante. Es más, a lo mejor ni se acuerda del caso. Porque para cada persona, como ya lo decíamos, cada suceso va marcando y va haciendo relevancia en la manera en que perciben, pero también en la manera en que van acumulando esos sucesos. Si para una persona ya está molesta, por ejemplo, en su trabajo, ya está inconforme, ya no quiere estar ahí, cualquier situación, cualquier palabra de su supervisor, de su jefe, va a ser una situación que él va a decir, eso lo está haciendo porque me quiere perjudicar. Dijeron que vamos a trabajar horas extras porque ya sabía que yo tenía hoy una reunión familiar. A lo mejor el supervisor ni siquiera, ni en cuenta, ni conoce a esa persona, pero esa persona ya está maquilando. El supervisor supo que iba a tener una reunión familiar y por eso se le ocurrió ponerme a trabajar horas extras. Para otro, esa vivencia termina siendo completamente diferente. Para una persona que a lo mejor está pasando por una situación económica difícil y que el supervisor le diga vamos a trabajar horas extras, a lo mejor para él es música a sus oídos. Va a decir, ay Señor, gracias, escuchaste mi plegaria, ¿verdad? Entonces, lamentablemente en estas circunstancias, cuando uno gana, otro pierde. Cuando una persona
se encuentra una cartera, se encuentra un billete en la calle, dice: gloria a Dios, el Señor me escuchó, el Señor ha enviado, ¿verdad?, un apoyo, lo que necesitaba. Y abre la cartera y todavía tiene el descaro de decir: y es justo lo que le pedí al Señor. Pero ¿qué pasa con el que perdió la cartera? ¿Qué pasa con la angustia ¿y dónde la dejé? Y es que apenas me acababan de entregar la quincena, o tenía apenas el dinero para pagar ciertas cosas. Lo que para unos trae gozo, alegría, para otros es tristeza, ¿verdad? Tiene que ver con lo que cada uno de nosotros estamos no nada más percibiendo, lo que hay en el entorno, lo que estamos maquilando, lo que estamos trayendo, de lo que estamos o hemos llenado nuestro corazón. Como ya lo decía, si estamos pasando por un momento de necesidad, por un momento de aflicción, y todas las cosas que suceden se incrementan para que ese problema, para que esa angustia, para que esa situación sea mayor, vamos, créalo o no, vamos a decir que todo mundo está en contra nuestra, aunque nadie ni siquiera nos considere. Como luego dice un dicho, ¿verdad? Yo ni en el mundo te hago, y tú ya crees que todo está maquilando contra ti. Tiene que ver entonces con lo que hay en nuestro corazón, con lo que hay en nuestros pensamientos y la manera en que percibimos el entorno. Una de las situaciones que ha venido a traer una condición similar también está, ¿verdad? Dice Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas, una persona que tiene malas intenciones y que aparentemente incluso le esté hablando una palabra correcta, una palabra incluso de ánimo para alguien, nunca va a dejar de soltar esa palabra que está tras bambalinas. Quiero poner un ejemplo. ¿Cuántas personas que tienen la intención de hacer sentir mal a alguien, de soltar ese veneno, ¿verdad? Y llegan con la persona y le dicen ahí en el trabajo, y le dicen: ¿sabes qué? Yo te considero una buena persona, yo creo que tú eres una persona que no debe de estar pasando por problemas, tú siempre eres una persona honesta, tú siempre has sido una persona muy coherente con tus acciones, y por lo tanto yo quiero también ser honesta contigo, yo también quiero ser una persona honesta así como tú eres, y por lo tanto déjame decirte lo que andan hablando de ti, déjame decirte, o sea, primero le dio una palmadita y aparentemente le estaba reconociendo sus cualidades, sus habilidades, su manera de ser, pero la intención era otra, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Santiago que muchos de nosotros tenemos esa acción, queremos dar de una u otra manera una presentación de lo que nosotros tenemos, aunque a veces eso que queremos decir lo queremos maquillar, ¿verdad? Una de las situaciones más complicadas es que cuando una persona que tiene esa amargura en su corazón, lamentablemente esa amargura va a contagiar a todas las personas que estén a su alrededor. Ya decía la palabra que todos vamos a pasar por situaciones difíciles, pero una cosa es estar en una situación complicada, estar en una inquietud, y otra cosa es ser
amargado. Ya lo decíamos, una persona vio o tuvo una experiencia complicada, pero en base a lo que haya recibido de ella, en base a lo que haya aprendido de ella, es conforme o es en base a eso a lo que va a tener o le va a catalogar esa vivencia. Si José, en base a lo que sus hermanos le hicieron, se hubiera puesto un amargado, ¿saben lo que hubiera pasado con él? ¿Ustedes creen que estaría en esa posición donde terminó? ¿Ustedes creen que pudiera haber llegado hasta donde llegó si se hubiera convertido en un amargado? ¿Angustiado estuvo? Ténganlo por seguro que sí. En problemas estuvo bastantes. Pero imagínense si hubiera su estadía en la cárcel lo hubiera convertido en un amargado. En vez de hablar con el copero y con el panadero de Faraón para que ellos lo promovieran a salir, en vez de eso, si hubiera sido un amargado, hubiera estado hablando pestes a lo mejor de Faraón, del gobierno, de todos los que están ahí. Y saben que cuando lo iban a promover, sabe cuándo lo iban a José a tener esa oportunidad de salir. No creo que nunca le hubieran dado la oportunidad. Fue la actitud que tenía en base a las circunstancias. José vimos que desde un principio dijo: todo esto está sucediendo con un propósito. Todo esto está sucediendo para que yo aprenda algo. Todas estas vivencias me están preparando para algo. Todas estas vivencias me están capacitando para que cuando yo llegue al propósito de Dios esté listo y esté preparado. Completamente diferente a la visión o a la interpretación de un amargado, ¿verdad? Entonces el problema es, como dice el apóstol Santiago, que el amargado, por más que quiera suavizar las cosas, por más que quiera endulzar las cosas, tarde o temprano terminará por aventar esa amargura hacia los demás. Esa amargura se convierte en una contaminación del entorno. Cuando una persona está en una mesa bebiendo alcohol, una persona puede estar al lado de él y no beber nada, no pudiéramos decirlo así, no embriagarse, salir como entró, ¿verdad? Una persona puede tomarse una botella a un lado de él y esa persona puede no tomar y salir como regresó. Pero si una persona, en vez de estar tomando una botella de alcohol, se está fumando una cajetilla de cigarros, todo el humo, es imposible que la persona que esté al lado no termine contaminándose, ¿verdad? Una persona puede estar al lado de otra que está tomando alcohol y no pasa nada. Pero una persona que está a un lado de otra donde esta persona está contaminando el entorno, es imposible que la otra no se contamine. Es imposible. Si una persona en el trabajo, ¿verdad?, de una u otra manera escucha de alguien que siempre se está quejando, que siempre está hablando, que siempre está renegando, que si el trabajo, que si el horario, que no dan las utilidades, que siempre nos quitan el tiempo de la comida, que los jefes están en contra mía, que todas las cosas las hacen a propósito para perjudicarme. Siempre va a haber uno así, siempre. El punto es si nosotros nos acercamos o no. Hoy en día hay unos letreros en todos los lugares públicos que dice así, muy grande: prohibido fumar en áreas públicas. En otras palabras, cuando haya gente, prohibido contaminar. Tú puedes contaminarte lo que tú quieras, pero en un espacio donde no puedas contagiar a los demás. Pero la persona amargada va a estar ahí
fumando, va a estar ahí soltando todo el día esa palabra, ese veneno. ¿De quién depende? Si ve una persona fumando, ¿de quién es la decisión de quedarse o de moverse cuando alguien está fumando? ¿Está en su derecho de fumar si es el área permitida? Sí, puede fumar. Pero si alguien no quiere, le molesta, le afecta el humo, ¿quién tiene el derecho de moverse? Pues la persona. ¿O se tiene que quedar? No. Entonces, si esa persona amargada está ahí soltando todo ese veneno, es nuestro derecho a escucharlo o a irnos. Nosotros tenemos el libre derecho de decidir si nos quedamos o nos vamos, ¿verdad? En Hebreos 12, versículos 15, 16 y 17, habla de la raíz de amargura. Una raíz de amargura que, a pesar de que sucedió muchísimo tiempo atrás, ha venido a ser, y hoy vamos a ver cómo esa raíz de amargura ha contagiado y contaminado hasta nuestras fechas, hasta la actualidad, esta situación. Hebreos 12 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice que en el libro de Hebreos que hubo una raíz de amargura que hasta la fecha ha traído un problema, que hasta nuestra actualidad sigue creando un conflicto. Y habla precisamente de que esa raíz de amargura entró o se hizo en Esaú conforme a algo, a una experiencia y a una vivencia que él tuvo. Vamos a ir entonces al libro de Génesis, que es donde nos va a hablar de esta historia. Génesis 25, a partir del versículo 27. Si hacemos un recuento rápido, vamos a ver que Esaú y Jacob eran gemelos, que dice la palabra, que desde el vientre de la madre, que desde que estaban ahí, ya había una cierta lucha, una cierta batalla, ¿verdad? Y eso ha traído siempre una definición y una relación con base al suceso que pasó ahí. Y dice que Esaú nació primero, pero que cuando nació, el hermano gemelo estaba agarrado, ¿verdad?, del tobillo del otro gemelo. Quiere decir que cuando salió el primero, el segundo lo tenía aún agarrado del tobillo, y esto generó y se ha desarrollado, primeramente dio pie a los nombres, ¿verdad? Esaú, que quiere decir el velludo, bueno, fue una condición física, pero Jacob quiere decir dos cosas o dos interpretaciones: el usurpador o el que toma del calcañar, el que agarra, el que quita, ¿verdad? Y esa interpretación se ha dado siempre, que Jacob es, o la traducción hablando en la cuestión del nacimiento, el que quería quitar, ¿verdad?, el que estaba agarrado del calcañar, del tobillo, o el que usurpa. Y es ahí que a lo largo de toda esa historia, vamos a ver que dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob
era varón quieto que habitaba en tiendas. Una de las cosas que vemos aquí es que Esaú era un hombre de casa, un hombre de guerra, un hombre que le gustaba hacer actividades, ¿cómo lo pudiéramos decir? Extremas, ¿verdad? A diferencia de Jacob, que dice que era un varón quieto. Y mucha gente en esta traducción ha asumido que Jacob era un hombre pasivo, un hombre sin actividad, ¿verdad? Porque primero describe a Esaú, que es un hombre que le gustan los retos, y haciendo a Jacob un hombre pasivo. Mas sin embargo, la traducción dice que era un hombre quieto. En otras palabras, dice que era un hombre recto, un hombre justo, un hombre que no hacía lo que en la traducción hemos entendido, que no era realmente una persona que estaba siempre buscando hacer trampa. Habla de una persona honesta. Dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom es el origen de los edomitas, de los que todavía más adelante vamos a ver, siempre han estado en conflicto, y lo de todos los grupos que hoy en día siguen teniendo conflicto con Israel. ¿Por qué surgió este nombre? Edom quiere decir rojo, ¿verdad? Y habla precisamente de ese guisado rojo, pero habla también más de la situación que se dio, de cómo Esaú, ¿verdad?, llegó y tuvo que pedirle a su hermano que le diera esa comida. Dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Vemos ahí una situación, un vuelo de paloma, un vuelo de águila. Dice, está ahí Jacob cocinando, y llega Esaú y le dice: dame de comer. Y Esaú le dice: no te voy a dar, esto no es gratis, esto no es buffet, esto es mío. Si lo quieres, tiene un costo. ¿Quién fue entonces el que llegó ahí a pedir? Esaú. ¿Quién estaba cocinando? Jacob. Jacob estaba buscando a Esaú y él estaba condicionando. Creo que era al revés, ¿no? El que llegó fue Esaú. Dice: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y aquí está la raíz de lo que decía Hebreos. Despreciando Esaú la primogenitura, no la tuvo por valor. En esa situación de hambre, en esa situación dijo Esaú: vengo tan cansado que siento que me muero. Y entonces la primogenitura, ¿para qué me va a servir si ya de aquí no voy a seguir, no voy a continuar? Lo primordial entonces para Esaú era el alimento, era satisfacer una necesidad. Esaú estaba más enfocado en la necesidad física, pero Jacob, aunque estaba haciendo su alimento y estaba en una condición diferente, a final de cuentas estaba más enfocado en una necesidad espiritual. ¿Cuál fue la reacción de Jacob? Dame la primogenitura, dame la bendición espiritual. Entonces vemos que Esaú estaba más enfocado en su necesidad física, en satisfacer en ese momento el hambre que tenía, pero tal vez Jacob también anhelaba tener esa bendición. Hay una versión, hay una interpretación en esto que les decía, que muy probablemente que Jacob a la hora de nacer estaba agarrado de Esaú, porque tal vez Jacob le estaba diciendo:
tú no vas a salir, tú no eres, a ti no te corresponde la primogenitura. ¿Por qué? Porque tú no la vas a valorar, porque tú no sabes lo que significa. Para ti no es importante, tú la vas a menospreciar. Vemos entonces que Jacob sí estaba enfocada, tal vez estaba enfocado desde un inicio en lo que significa la bendición. Esaú quería más una satisfacción personal, una satisfacción momentánea. Y vemos que entonces, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Quién le vendió a quién? Esaú le vendió. Estuvo de acuerdo, aceptó el trato. Esaú estaba en la condición de decir: oye, espérate, no te pases de listo. Oye, una cosa es que tenga hambre y otra cosa es que vayas directamente a lo esencial, ¿verdad? Una cosa es que te diga tengo hambre y otra cosa es que me pidas el carro, que me pidas todo lo que tengo, ¿verdad? Pero Esaú menospreció lo que tenía y por lo tanto dice, le vendió a Jacob la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos entonces que hay una condición, hay una vivencia, una experiencia que ambos están pasando, pero hay dos visiones completamente opuestas. Una necesidad física por parte de Esaú y una necesidad espiritual por parte de Jacob. Cuando cada uno de ellos está en la condición de tomar una decisión, de tomar cada uno de ellos parte de esto, cada quien responde conforme a lo que hay en su corazón. Esaú respondió conforme a lo que había en su corazón. Yo ya me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Eso no es importante para mí, eso es irrelevante para mí. Lo que a mí me satisface, lo que a mí me urge, lo que necesito es ahorita, ¿verdad? Una necesidad ahorita. La primogenitura, eso no sé ni para qué va a ser. Una necesidad, como ya lo decíamos, en el momento terrenal, a diferencia de una necesidad que tal vez para Jacob había sido siempre una necesidad espiritual, un anhelo espiritual. Termina más adelante Génesis 27, ya sabemos. Entonces se presentó Jacob con su papá, haciéndose pasar por Esaú, y su papá Isaac bendijo a Jacob, y después se entera Esaú que su papá le ha dado la bendición a Jacob. Y entonces dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El padre pensó y dijo: vino Jacob y se presentó, se hizo pasar por ti, te engañó. Pero Jacob fue a reclamar algo que ya había recibido. Jacob ya había recibido por parte de Esaú la bendición, solo fue a reclamarla. Claro, para el papá, para Isaac, originalmente él sabía y él creía que la bendición era de Esaú. Esaú nunca le dijo: papá, discúlpame, es que yo se la vendí a Jacob, yo se la intercambié por un plato de comida. Esaú nunca dijo ahí nada. Permitió que el papá se molestara, se enojara y dijera: qué hijo tan sinvergüenza, mira, te engañó, vino y usurpó tu lugar. Y es por eso que se le conoce a Jacob como el usurpador, porque dijo Isaac:
vino tu hermano y me engañó. Pero Jacob no fue a cobrar algo que no le correspondía. Esaú nunca le dijo a su papá: papá, perdón, es que yo ya lo vendí, es que se lo intercambié, es que no sabía de qué se trataba esto, tenía mucha hambre y pues lo cedí. Dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora tomó mi bendición. ¿Quién tomó la primogenitura? Jacob. ¿Pero por qué? Porque Esaú se la cedió. ¿Por qué fue Esaú y cobró la primogenitura y recibió la bendición? Porque Esaú se lo había entregado. Mas sin embargo, Esaú dice, se hace el sorprendido. Esaú ahí con su papá se queda y dice: mira nomás este hijo tuyo. Ya sabíamos que siempre iba a ser un sinvergüenza. Ya sabíamos que siempre nos iba a robar. ¿Cuántas familias siempre va a haber un hijo que aprovecha las circunstancias para hacerse siempre presentar con los papás, ¿verdad? Como el hijo afectado, como el que siempre abusan, ¿verdad? Siempre va y da una cara con los papás y ya cuando regresa con los hermanos es otro. Siempre va y dice: mira tus hijos, es que tu hijo, es que mi hermano siempre se aprovechan de mí, es que cada que me ven solo vienen y me quitan todo. Y el papá se hace una idea, la mamá se hace como una imagen, ¿verdad? De que es el hijo que todos lo atacan, que todos lo quieren perjudicar. Pero resulta que cuando se van los papás, ese hijo es el peor, ¿verdad? Así Esaú va y daba una cara con su papá, va y daba una cara y le decía: mira, es que tu hijo Esaú es un sinvergüenza, un aprovechado, siempre anda agarrando lo que no es tuyo, siempre que yo voy y dejo mis cosas, él las utiliza, ¿verdad? Mas sin embargo, la versión no es así. Esaú ya le había dado, ya le había entregado a Jacob. En otras palabras, imagínense que un hijo ha recibido una oportunidad de estudiar, que le han abierto, por ejemplo, una cuenta para que vaya a la universidad. Pero resulta que ese hijo, cuando crece, no le interesa ir a la universidad. Y cuando va viendo que se acerca la fecha, que se acerca el tiempo, y él no quiere ni está interesado en ir a la universidad, le dice a su hermano: ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la universidad. Mis papás hicieron un fideicomiso para que yo tuviera la oportunidad de estudiar, pero no me interesa. Yo necesito ahorita más bien tener dinero, recursos, y como tú siempre has trabajado y estudiado, tú tienes ahí un guardadito. Dame el guardadito que tienes y quédate con la beca, quédate con el fideicomiso. El hermano a lo mejor le da el dinero y aparentemente las cosas quedan ahí. Cuando los papás se dan cuenta de que el hermano no está yendo a la universidad y es el otro el que va, y le llaman y le dicen: oye, ¿qué pasó? El fideicomiso era para ti, todo lo estuvimos pensando para ti y siempre habíamos creído que tú tenías esa capacidad de ir a la escuela. Y cuando en vez de decirle: la verdad es que no me interesa la universidad, la verdad es que yo nunca he sido bueno para la escuela, todos los exámenes mi hermano era el que los hacía y los respondía por mí, el que me ayudaba, el que me entregaba las tareas, y como él era el que tiene la oportunidad, pues él está estudiando. Eso hubiera sido una versión, digámoslo así, real, ¿verdad? Mas sin embargo, el hijo, por no perder el lugar que tiene con los papás, va a decir: pues es que me presionó, es que mi hermano ya sabes cómo es de chantajista,
me empezó a decir que yo no era apto para ir a la universidad, que yo siempre estaba abusando de ellos, que yo siempre era el consentido y que él nunca había tenido oportunidades. Y pues la verdad, papá, yo no quería ser parte de eso y yo le cedí mi lugar. Yo me hice a un lado para que su futuro tuviera un proyecto, ¿verdad? Para que él pudiera ir. Yo me sacrifiqué, papá, por él. Esa es la visión, la versión que él da. Mas sin embargo, esa no fue la verdad. Y esto que les digo no es nuevo. Yo creo que, a lo mejor ahorita no es, pero en tiempos cuando las familias no tenían la capacidad de llevar a todos a la universidad, de mandarles a todos los hijos a la escuela, solo unos cuantos eran los elegidos. Solo los que la familia decía, pues este es el único que se le ve que puede estudiar, hacer carrera. Y miren, vamos a mandarlo a él a la universidad, vamos a apoyarlo, porque cuando este hijo termine la carrera, entonces él nos va a apoyar. Y ahí estaban las familias apoyando, pagando la universidad, mandándole los viáticos, pagándole el hospedaje tal vez, y el hermano de fiesta, de parranda todos los fines de semana, y la otra familia pagándose la escuela, pensando que en su momento esa persona regresaría y apoyaría. Y terminan con la triste noticia que nunca hubo carrera, que nunca hubo título, que nunca hubo inscripción a la universidad. Entonces, siempre hay una idea que de una u otra manera cada uno de nosotros presentamos o damos, ¿verdad?, una cara delante de los demás. Es así como ya les decía, Esaú daba una cara a su papá, le daba una cara de que él era el que se ofrecía, el que se sacrificaba, cuando en realidad él era el que hacía las cosas a su favor, él era el que buscaba su satisfacción personal. Y dice Génesis, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, ya cuando llegó, no en su razonamiento, sino que ya había bajado a su corazón, ya era algo que lo movía, dijo, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti solamente con la idea de matarte. En otras palabras, tu hermano no va a descansar hasta matarte. Pero ¿por qué Esaú llegó a esa condición? Porque muy probablemente desde pequeños Esaú se estaba llenando de cosas a lo largo de todas esas experiencias, a lo largo de todas esas vivencias familiares que para uno eran importantes, para el otro eran problemas, eran situaciones perjudiciales para él. Cada uno de nosotros, como ya lo decía al principio, podemos llenarnos de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que cada vivencia crea un impacto, pero es a partir de lo que esas experiencias, de lo que nosotros empezamos a ver con esas decisiones, que cada uno de nosotros no solamente tomamos acción, sino que estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones. Hoy en día estamos aquí en base a todas las decisiones que hemos tomado, a todas las decisiones que de una u otra manera, en base a cada experiencia, hemos tomado. Para muchos, ya lo decía al principio, para muchos hoy cualquier decisión que se tome pareciera que es la equivocada. Para muchos hoy en día podemos decir, por más que busco, por más que intento, por más que le hago de una manera y de otra,
algo sale mal, algo no está avanzando. Algo puede venir a nosotros, es decir, necesito ayuda, necesito tener una idea nueva, necesito cambiar de aires. Cada quien de nosotros puede tomar acciones en base a lo que está pasando. Pero hay quien puede decir, esto no está bien, las cosas están contra mí, no soy yo a lo mejor ya la persona problemática, el mundo está en contra mía. Y puede empezar a escuchar voces que no solamente vengan ya de un pensamiento o de una idea personal, sino va a empezar a abrir puertas a escuchar otras voces. Va a empezar a escuchar voces que vienen no solamente de sus vivencias personales, sino complementos a sus vivencias. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona está pasando por un problema, cuando una persona está enfrentándose a lo mejor en una situación familiar, padre e hijo, hija y hermana, hija y madre, hermano y hermana, no sé. A lo mejor estas fricciones familiares son normales. Estas fricciones entre familias son parte del crecimiento. Pero si uno de los miembros de la familia abre oídos a alguien más, al que es el originador de la amargura, al que es el padre de la mentira, entonces esa fricción familiar cotidiana, ordinaria, en base al crecimiento y desarrollo de cada uno, se va a convertir en algo más. Y puede venir un sentimiento de venganza, como llegó en Esaú, un sentimiento de ira, un sentimiento de, pudiéramos aquí, Esaú llega y dice, solo me consuelo con que cuando mi hermano esté muerto. Pero alguien más puede escuchar una voz y decir, este mundo está en contra mía, por más que yo intento hacer las cosas bien, por más que yo busco quedar bien, presentar una buena cara, nada me sale bien. Quiere decir entonces que yo no soy o no tengo que estar ya en este mundo. Personas que abren ese oído, el enemigo le va a decir, desquítate, toma venganza, mata al que te está poniendo en esa condición, o al revés. Tú eres una víctima y lo mejor es que dejes de sufrir. Tú estás en una condición muy vulnerable, todo mundo se va a aprovechar toda tu vida y mientras más rápido acabes con tu sufrimiento, mientras más rápido acabes con ese dolor, es mejor para tu vida. Cada uno de ellos va a tomar acciones en base ya no nada más a sus experiencias. Esos abrieron la puerta a lo que posterior va a traer realmente consecuencias catastróficas como Esaú. Esaú, ya lo vimos, no se consoló hasta que iba a ver a su hermano muerto. Leemos más adelante que Jacob se presentó delante de su hermano, le pidió perdón, le entregó regalos, le hizo todo un protocolo de reconocimiento como hermano mayor, le dio honra, hizo todo como un hermano, pero él no tenía nada que ver en eso. A final de cuentas, en el corazón de Jacob siempre estuvo una interpretación diferente del proceso, a diferencia del corazón de Esaú, que veía las cosas diferentes a como las veía Jacob. ¿Y por qué les decía que hay un conflicto hasta la fecha? Jacob y su familia se convirtieron en Israel, el pueblo, la ciudad de Jerusalén, el estado de Israel que hoy hasta la fecha está ahí peleando con los ascendentes de Esaú y todas sus familias. Todos estos conflictos, Esaú, Ismael y todos ellos que fueron sembrados con una semilla de amargura,
que fueron los antagónicos de la historia bíblica. Cuando vemos a Abraham, vemos a Ismael, a Abraham, vemos a, estoy divagando. Cuando vemos a Jacob, vemos a Esaú, ¿verdad? Vemos a Ismael como antagónico, y cada uno de ellos se convirtió en una raíz de amargura, y que hasta la fecha, ¿verdad? Cuando Ismael es el antagónico de Isaac, me quedé trabado en eso, pero por un lado no podía avanzar. Cuando Abraham tiene y está buscando la promesa de Dios con Isaac, tiene a Ismael. Ismael se convierte en el antagónico de Isaac. La línea sale, vemos con Jacob, que se convierte en Israel, y el antagónico Esaú. Y estas familias de Esaú y de Ismael son los que hasta la fecha están peleando con el pueblo de Israel. ¿Hasta dónde puede llegar escuchar esa palabra? ¿Hasta dónde puede llegar esas raíces de amargura? Hasta este nivel, hasta llenar y hacer que conflictos pasen generación tras generación tras generación, y nunca haya un perdón y nunca haya realmente una sanidad de esa raíz de amargura. Si hoy por hoy dijéramos, bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer cuando ya hay algo que en mí no puedo corregir? Hay algo que sigue trayendo a mi vida problemas. Hay algo que está yendo más allá de las simples conflictos, algo que está yendo más allá, ¿verdad? Que ya no es nada más una aflicción, sino que se ha convertido en algo que me trae amargura, algo que cada que sucede me pone mal, algo que cada que experimento siento que quisiera que esas personas desaparecieran. Si algo ya está ahí en nuestro corazón, tenemos que entonces clamar a lo que hoy hemos visto como la única salida. Cuando Isaías describió lo que el poder del Espíritu Santo podía hacer, lo leemos en, Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí. Vemos que son las mismas palabras que habló Jesús, haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. La intención aquí es ir hasta el versículo 3, donde dijo: ese Espíritu Santo está para dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Cuando hay en nosotros ya a lo mejor un indicio que todavía se puede corregir, que todavía tiene algo, y aun cuando fuera una gran raíz que nos ha traído conflictos, algo lo que podemos estar seguros de la respuesta que hablábamos al principio. Jesús dijo: yo he vencido a esa raíz de amargura. Yo tengo la capacidad de derribar esa raíz de amargura, de cortarla de tajo. Es por eso que hoy en día, cuando haya en nosotros indicios o haya raíces fuertes, firmes de amargura, tenemos esa oportunidad, tenemos esa lo que Jesús nos ofrece, que es cortar esa raíz. Hay un libro, una pintura que se llama Jaque Mate. Jaque Mate habla de una jugada de ajedrez cuando el rey se queda sin movimientos. Y es una pintura donde se ve una persona de un lado del tablero y del otro lado la muerte o el diablo, no recuerdo bien. Y la pintura se titula Jaque Mate y habla de cómo el pintor interpretaba que el hombre, por más que hiciera sus planes, ¿verdad?, siempre la muerte
lo tenía acechando y al final de cuentas iba a ganar la muerte, y por eso tiene el título Jaque Mate. Y todo el mundo lo veía y esa pintura y decía, es cierto, el pintor tuvo mucha revelación, porque la verdad siempre estamos angustiados, siempre estamos en problemas, siempre mi vida ha sido llena de dificultades, y eso lo representa perfectamente. Ese cuadro me representa a mí. Siempre, por más que hago una jugada, la muerte, los problemas, los conflictos siempre me tienen en jaque, siempre me tienen cerrando, y tarde o temprano me van a llegar, y como dice ahí, jaque mate, el rey no tiene jugadas, estoy muerto. Pero en una ocasión, un maestro, un profesional, ¿cómo se dice? Un campeón del ajedrez, se plantó delante del cuadro y se quedó un rato ahí, y toda la gente le decía, pues es el campeón del ajedrez, ¿qué estará planeando? ¿Qué estará analizando? Hasta que alguien se acercó y le dijo, ¿por qué se quedó tanto tiempo viendo usted el tablero de ajedrez? ¿Qué es lo que ve ahí? Dice, el título está mal. Ese título está mal. Y la gente le dice, no, pues véalo, es un tablero de ajedrez, las posiciones como están, y como la vida y como es todo, esto está en jaque mate. Y dijo el profesional, hay que cambiar ese título, porque el rey todavía tiene una jugada. Todavía le queda una jugada al rey. El pintor consideró ya que no había opción. Él cree que ya no hay opciones, pero no conoce. Yo soy un profesional y el rey todavía tiene una jugada. El rey todavía tiene una jugada. Van a venir situaciones difíciles, van a venir adversidades en la vida, pero ¿saben qué? El rey todavía tiene una jugada. El rey todavía tiene una salida. No estamos en jaque mate. Tal vez el enemigo nos ha acorralado y dice jaque mate, pero ¿saben qué? El rey tiene una jugada. El rey tiene una jugada todavía. Así como Esaú dijo, voy a matar a mi hermano, lo voy a aniquilar, nadie va a saber más de Jacob, la historia se va a acabar el día que yo lo vea. ¿Saben qué? El rey tenía una jugada, y Jacob es reconocido hasta el día de hoy porque es Israel. Así cuando cada uno de nosotros de repente el enemigo nos dice jaque mate, Señor, hasta aquí, el rey tiene una jugada. Amén. Hermanos, vamos a salir el día de hoy sabiendo que va a haber adversidad, sí. Va a haber situaciones complicadas en la vida, sí. Y ya se lo garantizo, se lo pongo por escrito y se lo firmo ante el notario, como hacen ahorita los candidatos, ¿verdad? Como están haciendo los candidatos, se lo firmo por escrito ante notario. ¿Van a venir problemas en su vida más adelante, más de todos los que ha pasado? Sí. ¿Va a haber dificultades en su vida? Sí. ¿Va a haber problemas más adelante? ¿Cómo lo quiero poner? ¿Van a seguir los problemas en su vida? Sí. Pero el rey todavía tiene una jugada. Pero al rey le queda una jugada. Y es por eso que cada uno de nosotros, cada día, van a venir dificultades, sí, pero el rey tiene una jugada. Vamos a levantarnos ese día diciendo, este día es el día que ha hecho el Señor para mi vida. Este es el día que Dios ha predispuesto para que yo conozca su gloria. ¿Cómo vamos a ver su gloria? ¿Cómo es que vamos a percibir lo que Dios tiene el favor en nuestras vidas? Cuando nos veamos en esta situación, cuando nos veamos en dificultades, cuando nos veamos que ya no hay salida, cuando veamos que todas las puertas alrededor están cerradas, debemos decir, aquí se va a manifestar la gloria de Dios. Cuando un niño
iba ya a enterrar, ya lo iban a enterrar, iban la carroza, iban los padres, todos caminando al sepulcro. Venían todos los seguidores de Jesús y hay un encuentro, un cruce de caminos. Y se quedan los seguidores de Jesús viendo ese escenario. Imagínense ese escenario donde ya la madre ve a su hijo en un ataúd, donde todos esos sueños de ver a su hijo graduarse, esos sueños de ver a su hijo cómo iba creciendo, cómo iba apuntando en la pared su desarrollo, esos sueños de ver a su hijo casarse, su familia, sus nietos, cómo se habían terminado e iban ya rumbo al sepulcro, ahí en un ataúd. Imagínense ese escenario. Y los seguidores de Jesús se quedan viendo y le dicen: Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué no se hizo nada al respecto? Yo me imagino que Jesús, sabiendo el poder que había en él, dijo: son necesarias estas situaciones. A veces es necesario llegar hasta estas instancias para que podamos percibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando esa mujer, cuando esa madre veía que sus sueños de ver a su hijo crecer, ir a una escuela, casarse, conocer nietos, se habían terminado de tajo, y a lo mejor en su corazón esa mamá decía: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me ha robado mis sueños, mis planes, mis proyectos? ¿Por qué Dios ha tenido esa mala intención en mi vida? Cuando Jesús vio todo ese entorno, toda esa situación, sabía que cada uno de ellos estaba teniendo su propia interpretación, estaba teniendo su propio descripción, su propia visión de lo que estaba pasando. Pero Jesús dijo: este es el momento idóneo. Hoy toda la gente se está cuestionando, toda la gente dentro de su corazón está empezando a sacar tal vez algunos tristeza, tal vez algunos luto, dolor, pero más de uno está enojado, molesto, incluso con Dios mismo. Y Dios dice: es el momento de cambiarles, es el momento de que el concepto que tengan de Dios sea transformado. ¿Y qué ves lo que hizo Jesús delante de ese escenario fúnebre? Resucitó al niño, le regresó todo lo que la madre había pensado que había perdido. No solamente al hijo, todas las ideas, todos los planes, proyectos que una madre tenía fueron regresados. Porque muchas veces van a venir situaciones complicadas a nuestras vidas, pero es en base a la percepción que tenemos de una persona, de un lugar o de Dios mismo, que nos va a hacer tomar decisiones. Y lo que Dios quiere, ya siempre he intentado, es que en base a todas las situaciones adversas en nuestras vidas, siempre veamos una oportunidad para Dios de manifestar su gloria en nuestras vidas. Dios está buscando esas difíciles situaciones, esas contradicciones, esas angustias, no para hacernos sentir mal, no para que nuestro corazón se haga cada vez más
¿cómo pudiéramos decir? Como apretado, como si lo estuvieran comprimiendo, sino para que podamos percibir lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Hoy yo los invito a que cambiemos nuestra manera de ver las cosas difíciles, las cosas que nos angustian, las cosas que nos roban el sueño, las cosas que sí o sí van a venir y nos van a tener inquietos, nos van a tener pensando, buscando alternativas. Pero hoy podemos decir, en todo ese abanico de oportunidades, la única opción viable en esta situación es que Dios intervenga. La única opción viable en todas estas opciones que puede haber de resolución de problemas es cuando Dios se involucre en medio de esta acción. Vamos a pensar, vamos a cambiar la manera de percibir esto. Y cada que venga una situación, digamos como lo hizo José, todo esto que me está pasando, todo esto que me está sucediendo es porque Dios me está preparando para algo muchísimo más grande, porque Dios me está capacitando, Dios me está moldeando, Dios me está estirando, Dios me está llevando a niveles que yo pensaba que iban a ser difíciles de soportar en mi vida. Tal vez nosotros dijimos: yo sería incapaz de sobrellevar una muerte, yo sería incapaz de sobrevivir una bancarrota, yo sería incapaz de sobrevivir a una separación, yo sería incapaz de sobrevivir a una dificultad así. El día que eso pase en mi vida, yo no sé qué voy a hacer, yo me muero. Pero hoy dice: te estoy preparando para que esas circunstancias, esas situaciones te hagan más fuerte, para que cuando te enfrentes a esas no te doblegues, no te caigas. Claro que van a doler, claro que van a venir esas situaciones, claro que van a estar presentes, pero es la oportunidad de decirle al Señor: manifiéstate en mi vida, ven aquí, Señor, y haz fuerte, sé tú el fuerte en esto, porque yo soy débil. Y como decía San Pablo, cada que yo me presento débil, Él se hace grande. Cada que yo me reconozco débil, Él se manifiesta como el grande. Hermanos, este día va a cambiar nuestra vida, como dice la palabra. Sí, este día va a cambiar nuestra percepción de Dios nuevamente. Sí, porque Él se va a manifestar en cada problema, en cada situación, porque Él lo ha prometido. Porque dice que 1000 veces se caerá el justo, pero 1000 veces lo levantará el Señor. No importa cuántas adversidades vengan a la vida, Él está con nosotros, Él es fiel, Él seguirá día a día con nosotros. Vamos a irnos confiados, aunque tal vez el mensaje es: las adversidades van a venir sí o sí. Eso es algo que no vamos a poder evitar, pero algo más importante que hoy debe de cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, es que Dios no nos va a abandonar nunca. Es que Él ha prometido estar en las buenas y en las malas, así como el matrimonio, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. En cada situación Dios ha prometido estar con nosotros, y Él es fiel. Él es el fiel que espera a su esposa, que un día llegue y se pueda concretar esa vida eterna. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar confiando en Dios. Hoy
La situación es para muchos tal vez no es la más agradable. Hoy más que nunca en todos lados hay muchas preocupaciones. Hoy podríamos pensar que mis preocupaciones o mis problemas solo son míos o solo soy yo el que los percibe, pero hoy hay mucha gente pasando por la misma situación. Si usted pone un problema económico, hoy hay mucha gente pasando por una dificultad económica, por una dificultad de bancarrota, un despido injustificado, desempleo. Hoy hay mucha gente. Cada problema hoy tiene muchos personajes involucrados. Hoy creer que Dios, a mitad de esta situación, a mitad de este problema, Dios va a estar con nosotros y va a ser nuestro proveedor, es la promesa, es el cumplimiento a lo que Él ha dicho. Yo voy a estar con ustedes. Y así como José les dijo a sus hermanos, ya han pasado 2 años de sequía y vienen otros 5, pero Dios me ha preparado para esto. Dios me ha preparado para traer a ustedes provisión. Ya se está terminando la pandemia, ya están vacunando, sí, pero todavía va a haber problemas. Van a venir todavía empresas que no se están levantando, van a venir negocios que no van a regresar, van a haber empleos que no van a estar nunca más disponibles. Pero dice el Señor, pero para esto he preparado yo, para esto he preparado yo una respuesta. Las oportunidades de parte de Dios no estaban cuando todo el mundo se sentía conforme, cuando todo el mundo sentía que no necesitaba preocuparse porque tenía su trabajo estable, porque tenía su negocio funcionando. Dios estaba preparando una respuesta para este problema, para este momento. Así como José entendió que Dios lo había preparado para el momento de sequía, no para el momento de cosecha. Hoy Dios nos dice, para este momento yo me he estado preparando. Para este momento yo he estado haciendo todo lo que ha sucedido a su alrededor, única y exclusivamente para manifestarles el poder y el amor que tengo por todos y cada uno de ustedes. Hermanos, en esa confianza, en esa manifestación de confiar en Él, en creerle, así como los hermanos estaban atónitos cuando José les explicaba que ya no iban a pasar hambre, que todo estaba resuelto, y ellos decían, ¿cómo va a pasar esto? Pero al final cedieron, confiaron. Así yo los invito a que también este domingo confiemos, démosle un voto de confianza al Señor, de que para este momento se ha preparado, de que es para esto cuando Él planeó y desarrolló todo lo que estamos viviendo. Yo los invito a que si alguno de ustedes tiene en su corazón la intención de ofrecerle a Dios un reconocimiento, una ofrenda, que no sea por obligación, que no sea por ese sentimiento de intercambio, de un favor mutuo, sino que sea más bien un razonamiento y un entendimiento de decir, Señor, a pesar de todos los problemas, tú te has manifestado en favor mío. A pesar de todo lo que ha habido contra mí, yo sigo siendo respaldado por ti. Vamos a orar. Padre, gracias. No tenemos otra actitud delante de ti que pueda demostrar
que pueda ser digna, que no sea solo acción de gracias. La única manera en que nosotros nos podemos presentar delante de ti sin ofender quién eres, sin ensuciar quién eres tú, tu presencia, Señor, es con acción de gracias. Es reconociendo que somos incapaces, que nosotros somos todo lo malo, que en nosotros solo hay maldad, pero es tu favor y tu misericordia las que nos quitan esas etiquetas. Es tu amor incondicional a todos y cada uno de nosotros, que hemos creído en ti, que tú nos borras y nos limpias y nos haces dignos de ponernos en tu presencia. Padre, hoy queremos darte las gracias por tu favor, por esa misericordia extendida, porque no has fallado a tu promesa, porque a pesar de todo lo difícil y oscuro que se veía nuestros días, nuestra semana, siempre cumpliste, siempre has cumplido y siempre cumplirás a tu promesa, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias porque no tiene que ver con quién soy o lo que hago, sino con lo que tú eres, sino con quien tú eres, Señor. Gracias te doy. Recibe toda la honra, recibe todo el poder, toda la gloria. Todo lo que hay es para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y vámonos con ese gozo. Vamos a ponernos ahí de pie. Vamos a decirle que somos la generación que danza, la generación que exalta. ¿Cuántos creen que sí? Que somos los que fuimos llamados para adorar al Señor. Enseña a danzar, a celebrar con mi corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos gloria. Vamos, dile, es el desbordar corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar y con gritos damos la gloria. Es el desbordar, libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza
los escuché, ¿cuántos se van con gozo? Vamos, síguele ese desbordar. Es el desbordar, libre corazón. Hoy te vemos Dios, callar es imposible. Es el desbordar, libre corazón. Hoy te vemos Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Somos la generación que grita. Vamos, dígame. Hermanos, el Espíritu de Dios está sobre todos y cada uno de ustedes para mostrarles el año agradable del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y como siempre decimos, coman rico.